Sin la presentación. Perfecto. Muy bien. Acierto el botón. Ya sé cuál es el botón. Buenos días, muchas gracias por invitarme a la asociación, por invitarme a pasar unos minutos con vosotros. Gracias a la doctora Sobrido por su amable presentación. Para mí es un honor y un privilegio estar con vosotros. Es el cuarto congreso científico que tenéis. Yo es la primera vez que hablo. Bueno, creo que es la segunda ya. La otra, como fue online, ya no me acuerdo ya ni lo que hago online. He hablado con algunos de vosotros, con mi querido amigo Francisco, y bueno, pues tengo diferentes referencias con vosotros, como pacientes, como asociación, y para mí siempre es un privilegio estar con vosotros y agradeceros estar aquí. Como hay magníficos ponentes que ven detrás de mí, Milena, Marian, el doctor Posada, que os van a hablar de diferentes aspectos respecto de medicamentos, usos compasivos, accesos especiales a medicamentos, cuestiones de investigación. Yo, si os parece, voy a hablar, y así me lo han pedido, que hable de los derechos del paciente desde un punto de vista más fundamental y más teórico respecto de dónde sale todo esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque incidiré o referiré alguna cuestión que van a hablar mis compañeros detrás, pero yo lo hablaremos desde un punto más de vista desde los fundamentos teórico-jurídicos. Muy bien, pues si os parece empezamos. Y todo parte desde el artículo 43 de la Constitución, que dice que en una lacónica frase que se reconoce el derecho a la protección de la salud. Son 10 palabras, las he contado, y simplemente con estas 10 palabras se establece un sistema de protección sanitaria y de despliegue sanitario que os recuerdo, si no sabéis, que es aproximadamente sobre el 40% del gasto de las comunidades autónomas, porque son estas las que tienen la competencia de la prestación sanitaria. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que supone el mayor gasto en este país, el mayor gasto social. Por lo tanto, es muy importante. El derecho a la protección de la salud tiene muchas derivadas. Evidentemente, puedo estar aquí toda la mañana hablando de esto, pero la que yo os traigo aquí, la que me interesa, es la que yo quiero sacar un poco como conclusión, y es que se nos configura como el derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solo los pacientes, sino todos los ciudadanos, a exigir un número de prestaciones sanitarias determinadas. Veremos todo esto cómo se hace. Ya nuestra Ley General de Sanidad del año 86, que sigue en vigor, en muchos aspectos derogada, pero sigue en vigor, empieza con esta frase en la exposición de motivos diciendo que de todos los empeños y todos los esfuerzos públicos no hay nada como la sanidad, donde contumazmente se fracasa por mucho que se intentan reforma tras reforma, pero que siempre son insuficientes. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, como todos sabemos, sin embargo las necesidades en salud son pues cuasi infinitas, por así decirlo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que el derecho a la protección de la salud significa que tenemos nuestro derecho a exigir prestaciones sanitarias, significa que la organización sanitaria debe permitir garantizar la salud como derecho inalienable de la población y de cada persona individualmente, con independencia de la patología que tenga. Esto es muy importante también. Esto significa que todas las personas, y pongo personas, no digo pacientes, digo personas, todos los ciudadanos tenemos el derecho al mismo nivel de calidad asistencial, con independencia de que tengamos una enfermedad u otra, o nuestra enfermedad requiera más recursos sanitarios y, por tanto, más recursos económicos que otros ciudadanos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque en este aspecto lo que quiero comentar es que esto no es una regalía, aquí no hay una regalía que una administración pública, una administración sanitaria, pues nos da una serie de prestaciones, pues como ese señor feudal que da a su súbdito y a su vasallo pues una serie de prestaciones, sino que esto realmente son derechos que tenemos, son derechos que nos establece la Constitución y nuestra normativa. Vale, y voy a comentar aspectos que dice nuestro Tribunal Supremo, los que yo evidentemente, por eso lo he traído, estoy totalmente de acuerdo, pero como lo dice nuestro Tribunal Supremo, pues lo explica mucho mejor que yo. ¿Qué dice nuestro Tribunal Supremo respecto de este derecho a la protección de la salud? Pues lo que dice es que evidentemente no obliga a la Administración sanitaria a producir un resultado. ¿Esto qué significa? Que si tuviera una obligación de resultados, significa que todos estaríamos totalmente sanos y no nos moriríamos nunca, evidentemente. Y eso, como a día de hoy no se puede exigir, pues tampoco ni nuestras leyes ni los tribunales
piden a la organización sanitaria el resultado de que estemos completamente sanos. Pero sí dice una cosa, y aquí es donde yo me quiero centrar y detener, y voy a ser un poco insistente en esto, si me permitís. Sí dice, y lo dice el Tribunal Supremo, que realmente lo que dice el derecho a la protección de la salud es una obligación de medio. Es decir, la Administración sanitaria tiene que desplegar el conjunto de actividades que sean tendentes y estén orientadas para mantener, restablecer y mejorar la salud de cada ciudadano. Y de nuevo digo, con independencia de la necesidad que tenga cada ciudadano en particular. Por lo tanto, muy importante el aspecto de la obligación de medios. Y dice nuestro Tribunal Supremo que, como se trata de una obligación de medios, es decir, que lo que se pide es que ejecuten correctamente las técnicas vigentes, no dice las más baratas, no dice aquellas que podamos ahorrar, dice que la Administración sanitaria tiene que aplicar las técnicas vigentes, con los conocimientos que tengamos, con las herramientas terapéuticas que tengamos, con el precio que tengan, con el coste que tengan, y esa es la obligación de medios. Y que, por lo tanto, si efectivamente no se ponen los medios necesarios para la mejora, restablecimiento de la salud y mantenimiento, pues eso puede ser incluso motivo de sanción por no estar aplicándose adecuadamente. Por lo tanto, dice, y sigue nuestro Tribunal Supremo diciendo que desde el punto de vista de política sanitaria, los ciudadanos tenemos derecho a exigir a la Administración esos medios, aparatos, tratamientos, diagnósticos, etcétera, etcétera. Pero también es consciente el Tribunal Supremo que evidentemente los medios son escasos y que tanto desde un punto de vista jurídico y evidentemente conectado con lo económico es muy difícil pedir, porque sería pedir, pues el pedir absolutamente todo. Y sí dice nuestro Tribunal Supremo, y aquí es donde tenemos esta ambivalencia, ¿verdad?, que la Administración sí se encuentra legitimada a establecer y a elegir cuáles son los técnicos, los momentos y cuáles son las necesidades, los recursos disponibles y dónde lo ponen. Y para esto sí está facultada la Administración y porque existen limitaciones económicas escasas y escasez de recursos. Este es el juego con el que tenemos que jugar. Pero en el fondo esto no deja de ser el derecho a la protección de la salud, es un deber prestacional. Es decir, la diferencia, por ejemplo, con el derecho fundamental a que yo sea mayor de edad es que en el momento que tengo 18 años soy mayor de edad. Aquí no hay nadie que me lo reconozca, no tengo que ir al notario, no necesito nada. Yo cumplo 18 años y soy mayor de edad y, por lo tanto, puedo ejercer aquellos derechos que me da mi mayoría de edad. No hay más que hacer. Sin embargo, evidentemente, esto es un deber prestacional. Y el derecho, para que yo tenga un derecho a la protección de la salud, es que alguien me lo tiene que proteger. Tiene que haber una organización sanitaria, hospitales, unos médicos, unos fármacos, una financiación de todos estos medios, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la norma lo que hace es establecer a la Administración un deber prestacional precisamente para mejorar mi estado de salud. Y como es un deber prestacional, deja a la Administración unas medidas que sean razonables para diseñar las políticas sanitarias necesarias para los ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede muchas veces? Que muchas veces aquellos pacientes con enfermedades raras, poco conocidas, que tienen muchos recursos, muchas veces son los olvidados en esta materia, como perfectamente conocéis, y no hace falta que yo os cuente más al respecto. Por eso un término que yo quiero introducir, que es muy importante, es el de la equidad en salud. La equidad en salud, lo veis, la equidad en salud, a diferencia del principio de igualdad, todos hablamos del principio de igualdad. El artículo 14, efectivamente, de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Eso está claro. ¿Pero qué sucede? ¿Eso significa que todos tenemos derecho a lo mismo? No, porque también estamos en un Estado, lo conocéis, social y democrático de derecho. Yo me quedo con la parte de social. Estamos en un Estado social de derecho. Significa que tenemos que ayudar a aquellas personas que son más desfavorecidas. Lo dice nuestra Constitución. Nos hemos dotado de estas herramientas jurídicas, de esta política jurídica. Por eso el principio de equidad es tan importante en este aspecto como el de la equidad. Y la equidad en salud no significa otra cosa que los recursos sean asignados según necesidad. ¿Cuántas veces habéis encontrado con un gerente de hospital, con un consejero, con un ministro, con quien sea, diciendo, oiga, es que con lo que cuesta su tratamiento, con lo que me cuesta su enfermedad, yo puedo tratar no sé cuánta gente de no sé qué?
Esto seguro que os lo habéis encontrado, os lo han contado muchas veces, sobre todo los que estáis a nivel asociativo. Es un principio utilitarista muy normal en el ámbito sanitario, en el ámbito de salud. Con los recursos que tengo, cuanta más gente trate, mejor, evidentemente. Pero significa que aquellas personas que tienen unas necesidades especiales se me quedan fuera del sistema. Se me van a quedar fuera del sistema. Por lo tanto, necesitamos que esos recursos sean asignados según la necesidad y, por tanto, tratar de manera desigual a aquellos que no son iguales, precisamente para hacer iguales. ¿De acuerdo? Entonces, la típica política del aparcamiento de la persona que tiene una discapacidad, que tiene un aparcamiento porque tiene una zona señalizada especialmente para él. Entonces, el común te dice, joder, qué suerte, qué privilegio, joder, te puedes aparcar. No, mire usted, yo no puedo aparcar como suerte, como privilegio, puedo aparcar porque yo soy desigual, porque mi patología, el que no puedo moverme como una persona, entre comillas, normal, hace que se estén limitando mis derechos de movilidad, de libertad a desplazarme, etcétera, etcétera. Y la Administración lo que hace precisamente es intentar compensar mi problema de salud, una serie de prestaciones, una serie de modelos de política sanitaria precisamente para garantizar mis derechos. Pues esto sería un poco igual. Y evidentemente la equidad en salud es fundamental para entender la justicia social. Si estamos hablando de un Estado social es evidente. Y cuando se trata de falta de salud, cualquier mejoría en la enfermedad evidentemente debe recibir la prioridad debida. Esto es muy habitual también, estamos en un momento de crisis, hay que ahorrar, cada vez nos aprietan más el cinturón, cada vez menos prestaciones sanitarias, los fármacos cuesta más, ayer sale en la prensa, en otra enfermedad de cáncer metastásico también se decía que había problemas de financiación, luego seguro que María nos hablará de este tema, y siempre está el tema por ahí del ahorro, ¿no? Y algunos autores dicen, a los que yo me adhiero totalmente, es que no se puede sacrificar derechos sociales para ahorrar, sino que precisamente se debe ahorrar para garantizar esos derechos sociales a aquellas personas que son menos desfavorecidas. Y este es el concepto que se ve muy claro entre igualdad y equidad. Si todos fuéramos iguales, y somos todos iguales, pues hay una persona que no ve el fútbol, o no ve el béisbol, no ve el deporte. La equidad precisamente es dar a cada uno los recursos que necesita para hacerlo iguales. Para que los tres puedan ver el partido, significa que uno tendrá un escalón, otro no tendrá ninguno, y el más desfavorecido tendrá 2 escalones para poder tener una vida plena y una inclusión social plena en su desarrollo social. Esto es una viñeta del Ministerio de Sanidad noruego, donde establece este camino, también se ve muy claro el tema de la equidad, cómo uno puede llegar a su persona, puede llegar a su objetivo de salud sin ningún problema, no tiene ningún problema, él es más sencillo, otra persona pues que tiene algún problema y un tercero donde todo es una carrera de obstáculos llegar a salud. Por eso, precisamente a esa tercera persona tienen que asignarse los recursos necesarios para poder llegar a la misma meta por tener derecho como ciudadano. ¿Vale? Nos hablarán luego de medicamento, pero sí quiero tratar muy brevemente, desde un punto de vista más teórico, y es que esto lo dice nuestra ley del medicamento, tiene un nombre muy largo, pero vamos a llamarla nuestra ley del medicamento, donde dice que el objetivo del sistema, el objetivo de la ley es que todos los ciudadanos tengan acceso al medicamento que necesitan, cuando y dónde lo necesites, en condiciones de efectividad y seguridad. Por lo tanto, nuevamente, en principio de los que hemos hablado antes, de la obligación de medios, del derecho a la equidad, etcétera, etcétera, precisamente todos los pacientes con independencia de sus necesidades tienen derecho a un acceso al medicamento al que tengan, ¿de acuerdo? Y dice nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia en una frase que lo dicen ya diferentes sentencias, donde dice que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas posee una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico. Es decir, tanto la ley del medicamento como nuestro Tribunal Constitucional, y lo repiten diferentes tribunales superiores, supremos y superiores de justicia en diferentes sentencias respecto del acceso al medicamento, ya dicen que no es adecuado, es antijurídico que no se dé un medicamento a un paciente que lo necesite simplemente por un eventual ahorro económico. Además, ahorro que no sabemos directamente a dónde va. Simplemente se dice que estamos ahorrando, pero ¿ahorrando para qué? ¿Ahorrando para qué? Y esto puede parecer absurdo, pero el tribunal también nos lo dice. No voy a entrar más en esto, pero el tribunal dice, si la administración dice que no le doy un medicamento porque tengo que ahorrar, lo que tiene que usted establecer es
dónde está dirigiendo ese ahorro que supuestamente está realizando al no poner al medicamento el paciente. Por supuesto, esto nunca existe, simplemente no te lo ponen, se lo ahorran y se acabó. ¿De acuerdo? Pues esto lo dice nuestro Tribunal Constitucional, no lo digo yo, aunque esté totalmente de acuerdo, evidentemente que por eso lo traigo aquí. Porque claro, cuando a mí no me dan el recurso que yo necesito, cuando a mí no me dan el medicamento que necesito, cuando a mí no me dan la asistencia sanitaria que necesito, la que sea, en el fondo lo que me están generando es una pérdida de oportunidad. Esto es un término, un concepto jurídico que establecieron, el profesor Berciano hablaba mucho de los franceses, esto es una doctrina francesa, establecida por los juristas franceses, donde dice que es privar a un paciente de la ocasión de mejorar las expectativas de curación de su enfermedad o el pronóstico de esta. Es decir, yo necesito una determinada prestación sanitaria, una determinada asistencia sanitaria, si no se me da por ahorro en muchas ocasiones, pues tengo la pérdida de oportunidad de que yo pueda mejorar o pueda tener una vida mejor y más digna. Y esta teoría francesa la ha comprado perfectamente nuestro Tribunal Supremo y la aplica nuestro Tribunal Supremo a las sentencias y nos dice que la pérdida de oportunidad se concreta en que basta con cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza. Es decir, que yo tengo derecho a una asistencia sanitaria y si tienen la certeza. ¿Cuántas veces hemos encontrado? Bueno, es que esto no te lo pongo, esto no te lo doy, esto no tiene, porque es que esto no vale para nada, no está demostrado, no está probado, no hay certeza. Todo esto lo hemos escuchado seguro muchísimas veces, ¿verdad? Pues lo que dice el Tribunal Supremo es que esto genera pérdida de oportunidad y dice que basta cierta probabilidad. Probablemente no habrá certeza, pero si existe una probabilidad de cura, de mejoría, de mejor pronóstico del paciente, debe darse esa asistencia sanitaria o esa prestación sanitaria determinada, porque si no se estaría cayendo en un daño que es antijurídico. Y precisamente por lo que hablamos al principio de todo, porque es que el ciudadano tiene derecho a contar frente a los servicios públicos con la garantía de que van a ser tratados con diligencia, aplicando, y fijaos qué importante es esto, los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias. No dice que sean más baratas, no dice que sean de determinada manera, sino todos aquellos medios, todos aquellos dispositivos, todos instrumentos, todos aquellos fármacos, todo lo que sea necesario y que se conozca desde un punto de vista científico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y muy interesante. ¿De acuerdo? Y como os decía antes, si se da la pérdida de oportunidad, existe un daño antijurídico. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la probabilidad, que no necesita la certeza, se está perdiendo la probabilidad de obtener un resultado distinto a la historia natural de la enfermedad y, por tanto, más favorable para la salud y, por tanto, más favorable para la vida del paciente. Por eso, otros tribunales colombiano, peruano, han establecido lo que se llaman un mínimo vital, es decir, conectado con la obligación de medios, con el derecho al proceso de la salud, con la equidad, establece que hay un mínimo vital, que en los pacientes, evidentemente, con enfermedades graves, crónicas, raras, etcétera, ese mínimo vital es, evidentemente, tener la mejor asistencia sanitaria. Pero no como un mínimo vital de un mínimo minimorum, sino como un mínimo de que sea el necesario para llevar una vida plena como cualquier otro ciudadano. Y quiero terminar con la Ley de Autonomía del Paciente. Ya sabéis que existen cuatro principios éticos respecto de las relaciones médico-paciente, luego os hablarán de ello, seguramente. La autonomía, beneficencia, no maleficencia, equidad, no voy a hablar mucho de esto, pero seguro que lo van a hablar luego después del café. Pero sí quiero decir yo como jurista que lo que en la norma española positiviza desde el año 92 es la Ley de Autonomía del Paciente. La ley española habla claramente de que el paciente tiene derecho a su autonomía y, por lo tanto, se debe respetar el criterio del individuo. Aquí no estamos tratando de beneficencia de que me dé la organización sanitaria, de que me dé el médico, sino que yo tengo capacidad y posibilidad de decidir. Y dice la ley también que la dignidad de la persona humana y el respeto a la autonomía de la voluntad de la persona tiene que orientar toda la actividad sanitaria. Por lo tanto, el paciente o el usuario tiene derecho a decidir libremente entre todas las opciones clínicas disponibles. Y todas las opciones clínicas disponibles son todas, ¿de acuerdo? No las más baratas, no las que le vienen mejor a la opción sanitaria, bien las que me puedo dar en mi comunidad autónoma porque no te quiero derivar a no sé dónde porque me sale más barato, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un derecho inequívoco, ¿de acuerdo? Para ello tengo que estar informado, evidentemente, tengo que tener un consentimiento informado para yo poder tomar decisiones serias y razonables. Precisamente
Lo que se busca con ese consentimiento informado no es ese papel que nos dan, que parece el quitamultas, toma, fírmame esto que te voy a hacer no sé qué. No, el consentimiento informado tiene el fundamento de promover la autonomía del paciente para que yo pueda tomar decisiones y estimular precisamente la toma de decisiones razonables. Y con esto termino. Significa, y esto dice un juez canario, que evidentemente responde a una forma de entender la actividad sanitaria totalmente diferente, donde la relación entre el sanitario y el paciente es el paciente el que está en primer término, porque el paciente tiene corresponsabilidad de su propia enfermedad y es el que tiene derecho a decidir sobre cuáles van a ser las acciones médicas y sanitarias que se hacen sobre su persona, sobre cualquier opción clínica disponible, cueste lo que cueste y esté donde esté. Muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias también. Magnífica presentación, doctor Lavandeira, y muy puntual.